Ok. Muy buenas noches. Por aquí comenzamos esta sesión. Para nosotros un gusto estar aquí reunidos, compartiendo este espectacular momento. Gracias a los que se van conectando por acá. Excelente, muchas gracias. Por acá estoy leyendo los chats. Todo está bien, ¿verdad? Por favor, ahí me van comentando. Ok, veo todo muy bien en los chats. No sé, emojis por ahí. Ok, comenzamos, amigos. Eh, Primero que todo, ya arreglé el micrófono. Este micrófono había quedado configurado tan detallado para proteger el sonido de cualquier ruido, que tenía que hablar demasiado cerca para que funcionara. Y lo que hice fue simplemente configurarlo para poder hablar un poco más. Espérate, quiero que se vea. Perfecto. Ok. Mm, Perfecto. Entonces, para comenzar el día de hoy, yo creo que incluso continuaría un poco con lo que conversamos anteriormente en el streaming anterior. Y es que conté un poco de esa historia, de qué fue lo que me trajo hasta esta instancia, a través de la cual estoy logrando hacer eh, excelentes negocios en industrias específicas como lo son las esmeraldas, las criptomonedas, el copy trading y lo más importante es comprender que la clave de tener éxito en un negocio, yo utilizo estos tres porque los tres tienen esa característica, pero cualquier otro negocio que pueda tener la característica de que tú tengas ese capital o ese activo en tus manos, recordando que un activo es una propiedad que tiene un valor y además tiene las posibilidades o buenas posibilidades de que aumente ese valor. Eso es un activo. Entonces, ¿cuál viene siendo la clave de cualquier tipo de adquisición que tú vayas a tener? Justamente que tenga esa característica, que siempre se valorice. Entonces, en este caso que utilizo yo, las esmeraldas, porque tienes las esmeraldas contigo, las criptomonedas, porque las tienes contigo en tu billetera, y el copy trading, porque tienes tu capital a tu nombre en una entidad similar a lo que viene siendo un banco con sus respectivas licencias. Entonces, básicamente, eso es lo que en este momento eh, quiero empezar mencionando. ¿Por qué? Porque aunque la temática principal de la que yo voy a hablar, siempre que tenga la oportunidad de hacerlo, va a ser justamente ese camino, esa manera, eso que hay que saber para llegar al resultado que deseamos. También me parece muy importante y sobre todo relevante mencionar en el momento que sea posible cuáles fueron esas experiencias que nos trajeron a estos resultados. Porque definitivamente si se llegó a un resultado es porque previamente sí o sí se debió pasar por determinada experiencia. Y eso es lo que quiero compartir un poco el día de hoy. Em, ¿Qué voy a hacer entonces? Y de una vez lo voy a mencionar.
Así como en la sesión anterior compartimos algunos videos eh, específicamente acerca de las esmeraldas. Hicimos algunas evaluaciones buscando más o menos cuánto podría costar una esmeralda o una joya. Explicamos algunas cosas en el área de la minería, es decir, en donde se extraen las esmeraldas y así sucesivamente. Entonces, así como esa ocasión anterior lo hicimos de esta manera, llamémoslo, eh, aleatoria en cuanto a el origen de los videos. En esta ocasión, y pienso que hoy va a ser ideal hacerlo, voy a compartir eh, videos propios de mis propias experiencias y a través de estos videos entonces lo que vas a poder tener contigo es justamente una visión real de cómo se sentiría la experiencia de estar dentro de una mina de esmeraldas, cómo se extraen, qué hay que hacer, cuál es el proceso, qué cuidados hay que tener, cómo aumentar las probabilidades de lograr un resultado. Todo esto es justamente lo que planeo conversar el día de hoy. Entonces, para esto, creo que por aquí ya voy a ir preparando lo que tengo organizado para este momento. Y algo bien relevante, eh, de lo que más me gustó compartir en la sesión anterior y que más tuvo una interacción, fue todo aquello que tuvo que ver con esa experiencia anterior que me llevó justamente a llegar a enfocarme totalmente en los negocios. Que pudo haber sucedido para, para tomar esa decisión? Y justamente eso es lo que en este momento complementaré un poco y luego nos va a llevar justamente a ese resultado de ver un poco más en detalle mi propia experiencia con las esmeraldas. Entonces vamos a manejarlo más o menos así durante esta noche. Por ahí vamos conectándonos un poco más. Muchas gracias a propósito. Espero disfruten mucho, sobre todo si desean escribir algo referente a lo que estamos hablando o alguna pregunta referente a lo que vayan escuchando. Acá estaré dispuesto y disponible para ir respondiendo, ¿vale? Ok, entonces, em, la mentalidad que fortalece a un verdadero negociante. Así fue como definí este proceso, este concepto, esta serie de conceptos que vamos a compartir el día de hoy. ¿Y por qué lo defino de este modo? Precisamente porque siempre lo fundamental para absolutamente cualquier cosa de la vida, literalmente es la mentalidad. ¿Por qué en este caso funciona de este modo? Porque si lo comprendemos de la siguiente forma, una forma que me gusta mucho, que me fluye en este momento compartir y que espero también disfrutes, es como si nosotros aprendiéramos técnicamente cómo funciona todo nuestro ser, no solamente hablando de un cuerpo físico, sino todos sus componentes, como lo podríamos entender como justo eso, el cuerpo físico, el alma, el espíritu, y cómo posiblemente todo eso que hayamos podido aprender en algún momento de nuestras vidas, pues aquí tal vez tenga un sentido nuevo que primordialmente nos lleve a un excelente resultado. Eso es lo que quiero compartir en este momento y justamente es por ahí que quiero comenzar. ¿Y cómo podrías tú desarrollar esa mentalidad? Em, que literalmente, aunque aquí lo enfocamos netamente a una mentalidad de negocios, para mí sería literalmente una mentalidad ganadora. Entonces, en algún momento de mi trayectoria dentro de la información que he conocido, eh, escuché algunas definiciones respecto a cómo ser un ganador, como una serie de pasos, si así lo pudiéramos llamar. Y lo que pienso en este momento es que esos conceptos que se aplican puntualmente o los aprendí directamente relacionados a
una mentalidad ganadora, en este caso creo que los escalaría también al hecho de una mentalidad de negociante. Pienso que es exactamente lo mismo. Y basado en esto, le vamos a ir dando no solamente la mentalidad y saber más o menos qué deberíamos pensar o incluso sentir que es importantísimo, sino equilibrar y balancear esa mentalidad, esa energía con la información también, porque por lo menos yo he experimentado en mi vida y en mi experiencia personal que si uno tiene mucha convicción, mucha buena mentalidad y demás, pero a la larga no sabe qué hacer para lograr una monetización o un ingreso o empezar a generar resultados de cualquier tipo que se busquen. Si no se tiene claridad del proceso, pues prácticamente la persona queda en las mismas. Por eso siempre debería haber ese posible equilibrio. Así que justamente es por ahí por donde yo empezaría comentando. Y aquí hablo, por ejemplo, de que un ganador o un negociante siempre sabe lo que quiere. ¿A qué me refiero con esto? Un estándar fácil para calcular un resultado de negocios es muy fácil, es una cantidad de capital. Entonces, en este caso, si tú como negociante te pones X o Y meta de ingresos de capital, pues justamente el máximo enfoque en esa consecución de ese objetivo vendría siendo el camino que te va a llevar a que sí o sí lo consigas. ¿A qué me quiero referir con esto? Que la claridad de ese objetivo te va a permitir muchas ventajas, como lo puede ser, eh, y me parece importante incluso comenzar por esto, ese disfrute día tras día de que estás haciendo algo en pro de ese objetivo claro que tienes. Una palabra considero que no es muy utilizada, pero sí es muy propicia para lo que quiero decir, y es la resiliencia, es decir, esa capacidad de que una persona tiene de superar cualquier tipo de situación que requiera y siempre lograr justamente ese resultado positivo. Esa resiliencia es imprescindible. ¿Por qué? Y esto pues me fluye un ejemplo que tal vez algunos lo hemos escuchado anteriormente. Es el ejemplo del inventor Thomas Alva Edison, el inventor de la bombilla, y dice que la bombilla eléctrica, entre otros cientos de inventos, de hecho es la persona con más inventos registrados en la historia, pero a lo que quiero ir es específicamente el ejemplo de la bombilla, en donde se dice que su proceso fue muy tranquilo. Eso sí, y esto lo añado porque lo aprendí, no porque me lo explicaron, digámoslo así. Y me refiero a que también era porque tenía una persona inversionista que siempre estuvo ahí detrás. Voy a averiguar esa historia con más detalle. Sé que lo existió, más no tengo tantos detalles de esta persona, pero ese inversionista estaba respaldando la idea de Thomas Alva Edison que se iba a poder lograr ese resultado de la bombilla eléctrica. Entonces a la larga, pues sí, 10.000 intentos de Thomas Alva Edison, pero a la larga no sé si decir que estaba relajado, pero no tenía una presión de que si no lograba la bombilla, pues no iba a comer, ¿sí? Y eso es bastante diferente. De hecho, hay una regla que no digo que aparezca siempre, pero sí la he visto muchas veces, y es justamente ese respaldo de algún tipo de padrinazgo para una persona que tiene algún tipo de concepto novedoso en su mente de cualquier tipo, valga la redundancia. Y eso siempre hace que la idea explote. Hay muchas personas o situaciones o ejemplos en la vida que podríamos poner en donde vemos eso. Entonces, en este caso, pienso que fue parecido. eh, y justamente esto lo hablo, ¿por qué? Porque cuando una persona tiene esa mentalidad clara, ese objetivo claro, aquí hay algunas variables que me parece importante resaltar, y es que aunque sí
en lo que he podido aprender y experimentar, sí es positivo tener una cifra concreta en tu mente respecto a aquello que quieras o un dato concreto de algo que desees. Más allá de eso, lo que más importaría en realidad es cómo te sientas. Es decir, eh, si te sientes de una manera, llamémoslo en estos términos, realizada, te estás sintiendo realizado o realizada en un momento, porque estás visualizando en ese mismo momento que se están materializando tus metas y objetivos. Eso sirve incluso mucho más que cuando se es demasiado específico. Ahora, también mi experiencia que me dice que eh, es experimentar la sensación, eh, la emoción es lo más importante, sí, más a su vez también tienes que combinarlo con ese plan específico o lo he escuchado como plan de acción organizado a través del cual puedas tú llegar a ese resultado exactamente que desees. Entonces, empiezo por esto, ¿por qué? Porque me gustaría mencionar esto, ya que lo que más me gustaría en este momento es compartir cómo para mi concepto lo que a mí me ha funcionado permite lograr esa mentalidad sólida para tomar mejores decisiones. En muchas ocasiones puede ser a través de la experiencia propia, otras a través de la mentoría de alguien que te guíe. Excelentes dos estrategias en este caso. Pero diría yo que son igual de poderosas. Sí. Bueno, creo que esta es. Diría yo que son igual de poderosas. Ya entendí qué pasa acá. Justo que todo quede lo más perfecto posible. Ok. em, y esas mejores decisiones que se pueden tomar o con tus propias experiencias o con experiencias de otros son justamente las que van a aumentar las probabilidades de que tú llegues al resultado que deseas. Lo combino con esta famosa frase que se supone que es de Albert Einstein, quien dice que locura es esperar un resultado diferente haciendo lo mismo. Y tiene demasiado sentido. Esto a la vez combina con esa ley de la causa y el efecto, las leyes de Newton, donde precisamente eh, si se cambia el origen de algo, pues el resultado también. Y eso es lo que hay que comprender. Espero no estar siendo confuso, pero es muy claro. En este caso, si hay una actividad que tú estás haciendo y puede que ya seas consciente o tal vez no del resultado poco positivo que te está generando esa decisión, si en algún instante logras ser consciente, darte cuenta que ese no es el camino que te está acercando a donde tú quieres, tienes la posibilidad de cambiarlo y de inmediato apenas haces ese cambio, ya te acercas totalmente a el posible resultado más cercano a lo que tú desees, ¿sí? Y eso es justamente lo que me gustaría hablar en este momento, lo que he podido ver y ese idioma a través del cual tú defines qué es exactamente lo que quieres y llega un punto en el que lo haces tan parte de ti que cuando vuelves a ser consciente tiempo después, ya eso que querías o ese resultado o eso que deseabas ya hace totalmente parte de ti. Entonces justamente eso es lo que en este caso eh, me gustaría muchísimo poder mencionar. Yo creo que es lo primordial en este caso. Y déjame ver, quiero ver algo más que quiero compartirte acá. Perfecto, listo. Em, y esto nos dirige justamente a esa mentalidad sólida. Yo creo que para mi concepto, y no me, no, es raro porque podría decir que no me enorgullece eh, que me llevó a tener la experiencia que tengo, más a su vez comprendo que muchas veces es la única alternativa y es tener tantas experiencias y resultados diferentes a los que deseabas,
Si te das cuenta, yo podría usar palabras diferentes para decir esto que acabo de decir, pero soy, o más bien, y prefiero ser muy cuidadoso con cada una de las palabras que utilizo para que todo permita que esté enfocado hacia lo positivo, hacia lo constructivo, hacia algo tan bien estructurado, que incluso alguien que simplemente escuche estas ideas se lleve algo muy poderoso y muy constructivo en su mente. Considero que esa es una habilidad que he podido ir desarrollando y que ahora estoy poniendo al servicio de todos aquellos que me puedan escuchar y sobre todo se puedan beneficiar de todo esto. Em, Luego de mencionar esto acerca de esa mentalidad tan importante que sería la base de todo, si así lo puedo decir, y dirigiéndonos a combinarlo con todo lo que tiene que ver con esas experiencias personales en las esmeraldas, en las minas y demás. Eh, Eso que combina estos dos puntos de la mentalidad a esa área de las esmeraldas que es una de mis favoritas, aunque en realidad las tres áreas que manejo me fascinan, sería básicamente el hecho de cómo llegué allá, qué fue lo que me hizo llegar hasta las esmeraldas. Primero que todo, y me encanta mencionarlo y que venga eso a mi mente, ya que técnicamente sería un honor, o más bien, corrijo, un homenaje a mi abuelo materno, mi verdadera figura paterna a lo largo de toda mi vida, una persona que me enseñó literalmente a ser un inventor, en cuanto a que él tenía muchas habilidades de invención, tenía cualquier tipo de situación, más además que era técnico electricista, entonces tenía cualquier tipo de situación, ideaba alguna solución y la hacía, y como me crié con él y yo veía eso, pues desarrollé exactamente esas mismas dinámicas en mi mente. Lo hago hasta con algo básico y cotidiano, como con algo importante o incluso empresarial, ya que esta habilidad también la apliqué a mi carrera profesional como ingeniero industrial. Y en este caso, cuando yo apliqué toda esta mentalidad que ya tenía desde pequeño, eh, más o menos desde los 6 años creo que fue, tuve la oportunidad de ir a una feria, en este caso, y para mencionarlo, creo que es bien sabido que las em, esmeraldas más hermosas del mundo, de Colombia y del mundo, por supuesto, son las esmeraldas de Muso, Boyacá. Recordemos que la zona esmeraldera en Colombia, principalmente porque hay por bastantes lugares de Colombia, pero lo principal, lo mejor, lo más fuerte sería en el occidente de Boyacá y algunos de los pueblos aledaños a esta área. En este caso, Muso representa la zona de mayor, ¿cómo le podríamos llamar a esto? Cantidad de características óptimas que le dan hermosura y por consiguiente valor a una esmeralda, refiriéndonos primordialmente a eh, cómo se ve esto, y ahorita lo vamos aquí a empezar a compartir, cómo se ve esto representado en las características de muso, en el color de la piedra de muso, que de hecho se denomina el verde muso, el verde limón o el verde hierbabuena. Las otras esmeraldas son un poco más azulosas, algunas otras esmeraldas son no tan, no con un verde tan vivo, incluso las esmeraldas de Brasil, que a propósito Brasil es en lo único que nos somos primeros respecto a Colombia en el mundo de la esmeralda, es en el tema de la cantidad de exportación al año, que es Brasil quien nos gana porque pues básicamente tienen muchos más terrenos, extraen mucho más cantidad y demás. Aparte de esto, Colombia gana en piedras más hermosas, piedras más grandes, piedras más finas, más costosas. Colombia lleva el liderazgo en todo. ¿Por qué menciono esto? Porque esto combina con que dentro de esas preciosísimas esmeraldas que existen en Colombia,
También está eh, diferentes categorías dentro de la hermosura y precio, calidad y rareza también, que es un factor importantísimo para darle valor a las esmeraldas. Y basado en esto, pues es esa habilidad la que hay que ir desarrollando. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo llegamos o cómo llegué yo a conocer este mercado? Eh, Después de haber tenido esa primera experiencia en esa feria que te cuento, eh, más o menos a esa edad, como te comentaba, a los 6 años, esto fue en Corferias, fue una feria de la zona de Boyacá, precisamente, me estoy acordando bastante bien. Y dentro de todos los módulos, no sé si conozcas por ferias, pero es el lugar más importante y más grande de ferias en Colombia, en Bogotá y en Colombia. Em, y aquí me acuerdo muy bien que había todo tipo de pabellones y en estos pabellones habían diferentes temáticas. Y dentro de estos diferentes pabellones había una temática en especial que era la minería. Entonces ahí entré y me acuerdo eh, cómo justamente, pues primero vi como el concepto de las minas y todo esto, de por sí me encantó. No mencioné que mi abuelo era precisamente de esta zona del occidente de Boyacá, entonces como digámoslo así por genética, porque vendría siendo de una tierra esmeraldera, pues también ahí puedo haber jugado un poco de eso. Luego de que en esta feria las experimenté por primera vez en mis manos, me encantaron, incluso tuve la oportunidad de comprar algunas piedras, obviamente esas no eran esmeraldas, pero sí eran muy hermosas, entonces quedé muy conectado con ese concepto de las piedras preciosas. A partir de ahí siempre me llamaron la atención, luego pude adquirir mucho más adelante, ponle a los 20 años más o menos, que vendría siendo 2000, ¿qué? 2007, empecé a adquirir algunas cosas con piedras brillantes, más no como tal preciosas, sino más, más eran eh, de unas calidades inferiores, más a su vez se veían muy bonitas. Eh, Tiempo después, yo creo que un par de veces más seguí experimentando con piedras muy bonitas, más no costosas. Y luego llegó el año 2000, espérate, ya te digo exactamente 20, en donde una persona que yo ya conocía desde años atrás me presentó a unos empresarios de las Esmeraldas. Y en este caso, lo que sucedió fue que empezó a fluir algo chévere y es que así como de parte de estas personas tan conocedoras del tema, me empezaron a guiar en todo lo que tenía que ver con el mundo de las esmeraldas. También de mi parte tuve la oportunidad de compartirle toda la información acerca de las criptomonedas, concepto que yo ya conocía desde eh, 2015. Entonces fue como un intercambio de información valiosa, por así decirlo. Y en este caso, ahí desde 2020 fue cuando yo empecé a experimentar con el tema. Em, Entendí el concepto. Anteriormente lo, lo repasamos con mucho detalle. Yo creo que hoy también lo podríamos hacer. De cuáles son los factores que le dan el valor a una esmeralda. Ahorita yo creo que primero vamos a observar aquí las imágenes de algunas de las experiencias que tuve en las minas y después buscamos algunas buenas esmeraldas para compartir las características que te permitirían analizar una esmeralda. Gracias ahí por el saludo. Excelente. Yo creo que hagamos de una. Muchas gracias a todos los que se van conectando, escribiendo.
verdad para mí es un honor y me encanta hacer esto. Listo. Probando, ya activamos ahí la cámara. Y activamos el micrófono. Veamos, yo creo que es de este, mira. Hola, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? En este momento nos encontramos aquí al lado del cacique Chiribí. Él era uno de los Cacique Chiribí, principales terratenientes en donde estaban todas las esmeraldas que en su época se encontraban. ¿Por qué lo mencionamos? Porque tú, al igual que él, siendo nuestro antepasado, al igual que yo, puedes llegar a ser parte de este espectacular mundo e industria de la esmeralda. Así que si quieres conocer un poco más de información, si tal vez deseas participar en esta espectacular industria y negocio, contáctame y seguimos adelante para que tú también puedas hacer parte de todo esto. Seguimos en contacto y se despide Sebas Molina. me encantó. Ok, en esa ocasión fue una de las primeras veces que yo fui a las minas. Voy a quitarle el sonido y seguimos viendo. Ese es un monumento que está en el centro de Kipama. Kipama es otro de los pueblos mineros. Representa, como ahí lo expliqué, como una historia referente a las esmeraldas y cómo ellos descubrieron acerca de las esmeraldas. Una historia que escuché es que antes las esmeraldas eran tan abundantes en esta zona, en esta tierra, que literalmente era como encontrarse una roca en cualquier lugar, como nos encontraríamos cualquier otra roca. Adicional a esto, también algo relevante es que las esmeraldas, si se fragmentan, pues quedan pequeñas partículas de esmeralda. Y también he escuchado la historia de que las gallinas suelen comerse estos fragmentos. Entonces, pues cuando las gallinas, pues, ¿cómo explico esto? Cuando las van a utilizar para la alimentación, solían encontrarle esmeraldas dentro del cuerpo, ¿sí? Básicamente, espero haber sido claro. Entonces a lo que veo es que antes era muchísimo más fácil encontrar esmeraldas. Hoy en día cada vez se requiere de más maquinaria, más capital también para poder ingresar allí, que es lo que vamos a ver. Entonces, puntos importantes que me gustaría mencionar. Veamos un poco más. Dije. En este momento nos encontramos aquí al lado del cacique Chiribí. Él era uno de los principales terratenientes en donde estaban todas las esmeraldas que en su época. Ok, en esta espectacular mañana ya nos encontramos aquí en la cascada del 70. Hola, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? En este momento nos encontramos aquí al lado del cacique Chiribí. Él era uno de los principales terratenientes en donde estaban todas las esmeraldas que en su época se encontraban. ¿Por qué lo mencionamos? Porque tú, al igual que él, siendo nuestro antepasado, al igual que yo, puedes llegar a ser parte de este espectacular mundo e industria de la esmeralda. Así que si quieres conocer un poco más de información, si tal vez deseas participar en esta espectacular industria y negocio, contáctame y seguimos adelante para que tú también puedas hacer parte de todo esto. Seguimos en contacto y se despide Sebas Molina. No mucho que decir, simplemente pues aproveché la oportunidad, grabé ese video para invitar a otras personas a participar en esta industria, guiándolos en cómo funciona y poniéndolos a ganar, ayudándoles a proteger su capital, que es lo que hoy en día sigo haciendo. Veamos qué otro hay, escuchemos. Ok, en esta espectacular mañana ya nos encontramos aquí en la cascada del 70. Esta espectacular cascada que queda acá en la parte trasera, en donde precisamente en 1970 se empezó a dar, luego a crecer y ahora luce de este modo. Un lugar muy importante para la zona minera, así que nos dirigimos y seguimos avanzando
para esta espectacular expedición. Nos vemos. Cascada del 70 se le llama así porque literalmente en el año 70, tengo entendido, según me explicaron en esa ocasión, esa cascada empezó prácticamente de la nada. Fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, quedó así como está ahora. Y, perdón. Y es muy importante para el mundo minero, en cuanto a que el mundo minero utiliza mucha agua. También, pues, las personas que viven en torno y alrededor de la zona minera requieren de este recurso que es el agua. Entonces simplemente se añadió a ese ecosistema minero, dándole mucha importancia a este lugar en la industria de la minería, o en esta zona de la minería. Eso sería lo que te podría contar al respecto. Veamos qué más hay. Ok, en este momento estamos en la Boca Túnel El Tesoro. Es justamente aquí. Espera, donde... ¿Y cuál es? Hola, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en las montañas de nuestra preciosa y amada patria Colombia, cordilleras dentro de las cuales encontramos infinidad de esmeraldas, ya que en 400 años de explotación de este precioso mineral solamente se ha extraído el 5% de las esmeraldas. Es decir, que estas montañas tienen todo el potencial para contener este gran tesoro de nuestro país, y que ahora tenemos la oportunidad de participar de él, reconocerlo, saber su valor, y gracias a esto beneficiarnos al máximo de todo este conocimiento. Así que si tú también quieres saber un poco más, contáctame y te explicaré detalladamente cómo. Okay. Hola, muy buenas tardes. Un recorrido a través de las montañas, ahí como lo mencioné, simplemente hacía referencia a cómo se ve más o menos el terreno escarpado o destapado en el mundo de las esmeraldas. Saber que hay un gran abastecimiento de esmeraldas. El tema es que cada vez son más complejas de adquirir, porque se tiene que perforar más profundo, o en nuevos lugares, ¿sí? Además de que si están ahí, pues hay que buscarlas, que ese es como el valor de la esmeralda, la dificultad de su búsqueda, que a propósito, si lo analizamos y lo combinamos ahí rápido con lo que viene siendo las criptomonedas, puede ser similar, porque así como en la minería, por ejemplo de Bitcoin, que a medida de que el tiempo va pasando va siendo más complejo generar bitcoins, también puede ser un poco parecido acá, que a medida de que pasa el tiempo va siendo un poco más complejo generar esmeraldas por el tema de la profundidad. Cada vez se van a encontrar de manera más profunda o en nuevos lugares. ¿Listo? Entonces eso podría mencionar al respecto. Ok, en este momento estamos en la Boca Túnel El Tesoro. Es justamente aquí donde, por ejemplo, con un carro como este, que es en donde se sacan las esmeraldas, o una pica como la que llevamos acá atrás, es que vamos a ir a vivir esta espectacular expedición. Así es como luce el túnel. Por supuesto se va a ir oscureciendo cada vez más, así que ya seguimos reportando. Ok, en este momento estamos... Esto es justamente como suele lucir la mayoría del recorrido dentro de una mina, como lo viste ahí, refiriéndome a esos soportes o esos marcos que están alrededor del camino. Y eso es lo que va a ir haciendo que el camino sea lo más seguro posible. Ahí, como lo mencioné, mira, ahí está eso que tengo ahí atrás es una pica, justamente para romper la roca y sacar las esmeraldas. Ahí estaba también un vagoncito de tren pequeño. Ahí es donde se saca el material. ¿Qué es el material? El material es lo que se extrae de por allá derecho, en donde entramos, porque en esa ocasión entramos hasta 700 metros de profundidad.
es decir, bastante, es una profundidad bastante considerable, un poco más de medio kilómetro, y allá es de donde se extrae el material. ¿Qué viene siendo el material en esta parte del proceso? Prácticamente la tierra, y literalmente hasta se le llama así, la tierra se extrae de allá de las profundidades, y aunque allá también se especifica la búsqueda de dónde podría estar la esmeralda, y las personas se quedan ahí enfocadas en algún punto buscando especialmente la esmeralda en algún lugar, también es muy valioso simplemente sacar esa tierra, esa cantidad de residuos acumulados, sacarla en un costal o en una bolsa, como normalmente se hace, y al siguiente proceso se le llama lavar la tierra. Lavar la tierra es precisamente que después de sacar la tierra de las profundidades, puede ser mayoritariamente de las veces con agua, se va limpiando la tierra y ahí va saliendo lo que es una roca normal o una roca que tenga alguna referencia con las esmeraldas. Recordemos, dentro de las esmeraldas o dentro de las zonas esmeralderas hay otro tipo de componentes minerales, como lo puede ser la calcita, que es el material blancuzco del cual están hechas las vetas, o pirita, que es un material dorado que también suele estar en las vetas, y ahorita tal vez lo vemos, o cuarzo. Todos estos minerales son una guía para saber que si tú los estás encontrando es que también te estás aproximando a las esmeraldas como tal. Entonces ese punto creo que puede ser bastante valioso. Vamos a ver por acá qué más dice. Reportando. No, simplemente en este momento estamos en la boca como compartiendo el inicio del proceso. Okay. Vamos a ver ya qué más sucede en el momento que estamos dentro de la mina como tal. Veamos. Aquí vamos viendo cómo es el terreno del camino dentro de una mina. Tenemos aquí agua más o menos hasta los tobillos. Estas estructuras tienen esta forma gracias a la concentración de agua. Como estamos dentro de la montaña, esta agua que vamos a ver por acá viene directamente desde lo más alto de la montaña. Se considera agua bastante pura, más aquí si se mezcla con otro tipo de componentes se recomendaría no tomarla, más si es directamente de este yacimiento sería ideal poder disfrutarla. Aquí ya el techo es un poco más bajo. Ok, de lo que podemos ver ahí, principalmente un camino bastante húmedo. Esto sería como lo normal dentro de todo el camino, a veces más seco, a veces un poco más profundo, pero siempre como así más o menos. Ese es como el promedio de agua dentro de la mina. Usar botas siempre recomendable. Si alguien tal vez no llevaba, a uno que otro lo dejaban entrar con tenis, pero era imprescindible llevar botas. Luego de esto, ¿qué más vimos por ahí? El tema que hablaba acerca del agua potable. Allí hay algunos yacimientos de agua potable, pero también hay muchos residuos de otros minerales en donde sí se puede tomar de ese yacimiento, más hay que ser prevenido de que en ningún momento se vaya a mezclar con esos otros componentes. Eso fue como lo principal que quise mencionar en ese video. Tenemos aquí, creo que eso sería todo. Agua más o menos hasta los tobillos. Estas estructuras tienen esta forma gracias a la... Ok, aquí vemos como parte del equipo de trabajo llega en este malacate, viniendo ya de... Ok, por aquí vamos viendo cómo es el terreno. Desde lo más alto de la montaña se considera agua bastante pura. Ok, aquí vemos como parte del equipo de trabajo llega. Bueno, ok, por aquí vamos viendo cómo es pura.
más aquí si se mezcla con otro tipo de componentes, se recomendaría no tomarla, más si es directamente de este yacimiento. Sería... Bueno, un punto importantísimo, pues eso era lo que tenía en la mente. Mencionaba que a veces el techo, en este video mencioné que el techo a veces es un poco bajo. Entonces, lo que quiero decir es que por eso es tan importante el casco, porque lo que suele suceder es que el techo va como en una especie de diagonal, y cuando esa diagonal alcanza la altura que tengas, pues ahí es donde se da ese posible golpe. Entonces por eso es tan importante el casco, porque ese tipo de golpe viene de manera inesperada, porque uno en ningún momento en esa oscuridad ve cuando el techo va disminuyendo, y luego que disminuye pues ahí ya se golpea o se podría golpear la persona. Para eso el casco. Es más, es normal que tú prácticamente se te raspe tu casco contra ese tipo de techos. Es bastante habitual. Para eso es el casco, precisamente para proteger de ese tipo de situaciones. Es ideal poder disfrutarla. Esto es importante, relevante, porque a esto es a lo que se le llama un malacate. ¿Qué es malacate? Un malacate es literalmente un ascensor, y este ascensor lo que hace es ayudar a llevar a las personas a diferentes, llamémosle entre comillas, pisos dentro de la mina, ¿sí? Entonces, si digamos una parte de la excavación va hasta un punto, y a partir de ese punto, que puede suceder muchísimo, se encontró una grieta como esta que puede servir de camino, entonces más bien lo que hacen es construir allí el malacate, subir, y ahí arriba podrían encontrar justamente la posibilidad de encontrar más material. Volvamos a hablar del término material, que el material es, en el caso inicial, la tierra que tú vas extrayendo desde dentro de la mina, y ya cuando encuentras las esmeraldas también es congruente, es correcto llamarle material a las esmeraldas, ¿sí? Entonces pues hay alguna terminología como habitual dentro de este mundo. Acá te sigo mostrando. Ok, aquí vemos como parte del equipo de trabajo llega en este malacate, viniendo ya de haber extraído, esperamos se hayan enguacado. Let's go, let's go. Enguacado, esa es. Okay. Entonces ahí básicamente nos estaban contando su experiencia, cómo fue el recorrido, qué estaban haciendo. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de acercarnos a un área en donde se podía picar, es decir, quedarnos extrayendo las esmeraldas como tal. Eso a veces se puede hacer, a veces no. Ahí fue más que todo como una prueba para ver si esa beta, que es algo que ya vamos a ver, efectivamente tenía más material, y de este modo se podía seguir excavando por ese camino. En eso consiste esa búsqueda. Veamos ahora. Ahora estoy yo dentro del mismo malacate, o sea, yo grabando desde acá adentro. Ok, acá mira, aquí estoy grabando hacia arriba. Esas luces ahí son de donde yo grabé el anterior video. 600 metros. 600 metros. Adentro de la montaña. Así es como se ve subir en malacate. Ahí, como lo escuchaste, así es como se ve subir en malacate. Decía, y no sé si se escuchó, básicamente este video es grabado internamente dentro del malacate, parecido a esta toma que hice acá. Haz de cuenta que yo fuera esta persona, y desde ahí se hizo esa toma. Es lo que te quería decir. Así es como se ve subir en malacate. 30 metros, 30 metros de profundidad, 600 metros. 600 metros de profundidad en total, y el recorrido específicamente de este malacate era de 30 metros, que
era una distancia relevante. Ok, acabamos de finalizar esta espectacular expedición a 30 metros bajo tierra. En este caso nos movilizamos gracias al Malacate, que es este ascensor interno de la mina que vemos aquí. 30 metros de profundidad allí abajo, 600 metros hasta aquí, así que seguimos avanzando. Ok, acabamos de finalizar. Ok, cuando usamos este Malacate, el recorrido fue: ingresamos por la boca túnel, o sea la entrada de la mina, seguimos avanzando, pero ese avance era un avance hacia adelante y hacia abajo. Luego bajamos. Al momento que bajamos, ahí fue donde nos encontramos este Malacate, y en el Malacate bajamos más, y allá estando más abajo caminamos más hacia abajo. Ahí llegamos a 630 metros de profundidad. Hicimos algo de excavaciones por ahí, y ahí otra vez nos recorrimos todo ese camino de vuelta. El regreso fue por la misma entrada. Entonces así básicamente fue. Aquí lo que mostré fue eso, el Malacate, cómo se veía desde donde se utiliza este Malacate. A ver si te muestro a qué me refiero. Mira, ahí está como toda la estructura alrededor, en donde se ubica ese cuadro metálico que es el Malacate, pero mira que tiene toda una estructura alrededor. Ok, vamos por acá. Dinamita con mecha lenta. ¿Cuántos metros alcanza a abrir esa detonación? ¿Un metro? Sí. Ok. Y ahí se saca la... Pues es que está también dependiendo de la profundidad del barreno. Entonces hay varillas de 30, Sí. Ok. de 60. Mira. Mucha atención acá. Mira estas líneas blancas. Esas líneas blancas son mechas. Mechas que conectan con explosivos metidos dentro de esos orificios que se hicieron con taladro. Es decir, aquí estamos en lo más adelantado de la excavación, y en este caso lo que está sucediendo es que, como hasta ahí va el avance, lo que se hace es abrir con un taladro unos orificios, meter por allí la dinamita, creo que es directamente dinamita, el explosivo exacto, y se le ponen esas mechas, estas cosas blancas. Ahí se encienden las mechas y se tiene más o menos de unos 3 a 5 minutos, no, como 3 minutos. Ya en la práctica yo diría que son como 3 minutos. Bueno, lo dudo nuevamente, y creo que el dato más exacto sería de 3 a 5 minutos, que fue el que a mí me dieron, y viéndolo bien sí puede estar dentro de ese rango. Pero lo que te quiero decir es que este es uno de los procesos más delicados o incluso arriesgados que pueden haber, porque es que literalmente es con explosivos. Entonces aquí, aunque sí nos dejaron estar ahí presentes mientras se ponían los explosivos, ya al momento que se encendieron pues ya teníamos que alejarnos lo más que fuera posible, y eso es lo que se quiere mostrar acá. Veamos un poco más. De 80 se hace la perforación, se hace el barreno, y pues así mismo se introduce material explosivo y pues se avanza más. Dinamita con mecha Listo, lenta. ahí se repitió. Básicamente Explorando. ahí lo que se hizo fue esa, llamémosle, instalación. Hágale. Ya, gracias. Y aquí ya arrancamos literalmente a correr porque ya se encendieron las mechas. Bueno, voy a aprenderle. Hágale pues. Ah, bueno, ya se van a aprender. Ya se van a aprender.
a este riel por donde suben los carros con el material. Normalmente es empujado por personas, más aquí contamos con una polea para poder subir mucho más fácil, la cual es esta. Tenemos por acá el sistema y los motores. Excelente. Aquí está el sistema de ventilación. Mira eso. Gracias a esto. Ah, bueno, ahí lo dije. El sistema de ventilación. Por ahí extraen aire desde la superficie a través como de una especie de aspiradora, y se aspira el aire de la superficie para que llegue a lo más profundo y pues se pueda respirar de manera correcta dentro de la mina. Esta mina está bastante fresca. Nos cuentan que lo normal es que sea bastante caliente y tiene un clima medianamente tibio. Excelente. Veamos el siguiente. Hágale. Estamos ahora corriendo porque va a haber una explosión. Ahora sí ya se están poniendo las pilas a encender los explosivos. Vamos a ver. Una detonación es el término oficial. Una detonación es exactamente lo que se está haciendo ahí. Todo lo que vimos se denomina así, detonación. ¿Va a sonar súper duro acá? Claro, Ok. toca papel en los oídos. No abran la boca nomás. Ah, ok. Abran la boca porque no la reviente. Acá o más, bro. Más. Afuera. Estamos pendientes aquí de una próxima detonación. Vamos a ver cómo nos va. ¡Úpale, hijo de puta! Ahí está. Primer bombazo, literal. Durísimo. Tiene el otro. Tiene el otro. Hágale. Esa es una de las escenas más tal vez impactantes, porque imagínate escuchar una vibración de explosión así de fuerte a esa profundidad, pues es siempre algo que mete presión. Veamos qué más hay. ¡Úpale, hijo de puta! Primer bombazo, literal. Durísimo. Tiene el otro. Viene el otro. Son 5. Vamos. 8. ¡Opa! Otro. 2, Impresionante la experiencia, brutal. 3, 4, Qué 5, chimba. me hizo dudar, 5, 6, Ok, 8 detonaciones acabamos de vivir aquí con ya el dice equipo. que 8. Así es como se hace para seguir avanzando mucho más en la mina. En breve veremos cómo luce en este momento. Wow, Aquí ya nos da el agua más o menos. muy top. Eso estuvo excelente. No sabíamos que íbamos a vivir eso cuando lo vivimos. No nos habían anunciado nada al respecto y estuvo excelente. Y acá veamos qué más hay. Al tobillo, por eso es importante traer botas. El terreno dentro de la mina es bastante agresivo, dice. Wow. ¿Esta agua es potable? Mira nuevamente lo que hablábamos del agua. Agua potable. Eso sí, tener cuidado que no se mezcle con nada. Aquí ya nos da el agua más o menos al tobillo.
Ahí ya empieza otra vez. Como te dije, había otras partes en donde el agua llegaba mucho más alto. Esta sería una de esas partes del camino. Ok. Y en la altura es bastante cómoda. No debemos agacharnos mucho. Buenas, ¿cómo están? Permiso. Permiso, amigos, gracias. Seguimos. Saludando. Gracias. Sí. Aquí se ve el recorrido normal. Todo en roca. Se escucha bastante agua moviéndose. Hay bastantes cascadas internas dentro de ahí estamos, cascadas internas dentro de ese recorrido. Es una fuente. Ok. Y en la altura es bastante cómodo. Sí, ese fue el que ya vimos. ¿Qué es ahí? Una clavada. Clavada. Clavada, eso es como un precipicio con agua. Por eso le ponen todo eso, porque ahí pues ni siquiera es como para ir a hacer minería, simplemente es para no pasar y ya. Las perforaciones hacia abajo que se llaman clavadas, de caracoles, teclas. O sea que así la abrieron a propósito, hicieron esa explosión a propósito para ir hacia allá. Sí, pero como también se encuentran fracturas en las rocas. A veces ya están así, ¿entiendes? Y esto blanco que está en las paredes, que es, digamos, algo así, mira. O eso sí. Pues son como componentes de la roca. Geológicamente no te puedo decir el nombre. Ah, ok, porque ¿cuál es no- exactamente? Pero es como un mineral. Sí. ¿Sí? Entendido. Pero también sea como por la presencia de agua. ¿Con la humedad? Sí. Entendido. O sea que esta mina, ¿hace cuánto estaba así como está ahorita? ¿Hace cuánto ya está construido? O este sendero, por lo menos. Y esto lleva muchos años. ¿Sí? ¿Años? Ah, ok. Yo creí que era como reciente, más o menos. No. ¿Qué es ahí? Una clavada. Clavada. En minería, las perforaciones hacia abajo se le Ahí llaman está. clavadas de caracoles. ¿Y estos números, digamos, 260, 240, es que abscisas. la altura? No, abscisas. ¿Cómo así? A los metros que vamos. Allá aparecen unos números en el 260 recorrido. metros Pregunté, ¿cómo se llamaría eso? ¿Profundidad? pregunté qué era, la respuesta fue Y los otros que son abscisas, como y es como una números grandes referencia que que indican muestra como 18. a qué Esta es la distancia profundidad, de la ¿sí? salida estás. Entonces si te vas metiendo Sí. más, pues más se va a Y subir este, ese mira, número. este que te pregunto, ¿estos qué serían? Eran como... Mediciones... Se llaman abscisas. Exactamente, Sí. no te puedo indicar si es de A veces hacen de- referencia a una alguien cosa o hizo a la otra, medida y depende de puso la ahí numeración que le den, referencia. Entendido. Pero los pequeños sí es la que le den en Sí. determinada perforación. ¿Tú te sabrías mover aquí? Ok, aquí estamos a 450 metros de profundidad. En este momento esta boca túnel va hasta acá. Si 450. observamos, tiene esta formación. Y llegamos hasta lo más profundo posible. Aquí es donde nuevamente en su momento cuando se reactive la mina, se hacen huecos, se taladra, se pone explosivos y se sigue avanzando más hacia allá, como justamente hoy tuvimos la experiencia. Ok, aquí estamos a 450 metros de profundidad. En este momento esta boca túnel va hasta acá. Si observamos, tiene esta formación. Aquí es donde... Ok, así y como lo vemos acá, Entonces, se ven algunas de las vetas. Mira, ahí están las vetas, son como blancuzcas. Puede mostrar que hay una altísima probabilidad de que ahí haya más esmeraldas. Entonces es importante
tener este tipo de ubicación. Queridos amigos, el día de hoy tenía el plan, y lo estoy logrando, de ofrecer esta sesión de 1 hora, más que todo por la hora. De igual manera quiero seguirlo haciendo noche tras noche, la mayor cantidad de noches posibles. Quiero seguir aportando a la máxima cantidad de personas con la mejor calidad de información posible, y por eso vamos a seguir acá lo más que se pueda. Yo te voy a ir mostrando cómo funciona todo lo que hago. Voy a ir cerrando por acá la cámara, perdón. Listo. Y acá vamos a seguir avanzando. Por ahora me fascinó el avance del día de hoy. Vamos a seguir hablando, compartiendo y ganando, sobre todo, y adquiriendo esa mentalidad ganadora como la que estamos logrando el día de hoy. Así que muchas gracias, te mando un gran abrazo, muchos éxitos, y se despide de ti Sebas Molina. Que estés muy bien. Listo.